Hola. Seguro la mayoría que verá esto me ha de conocer por los videos de El todo sobre inserte personaje. Es un gusto estar como invitado en este video con mi amigo Inc, y muchas gracias por ofrecerme esta colaboración. Slendytubbies. ¿Quién diría que, en pleno 2026, una franquicia que nació únicamente con el propósito de ser tan solo una simple burla hacia el estándar promedio que representaba la creepypasta de Slenderman por aquellas épocas del 2012, seguiría dando más de qué hablar, que incluso la propia historia original de la cual se basó para crearse? Irónico, cuanto menos. Si bien es cierto que, a día de hoy tenemos a nuestra disposición una quizás no tan extensa, pero sí curiosa lista de entregas a su nombre, esta saga, pese a la propia bizarra hallada en su concepto, se las ingenió para reinventarse a lo largo de estos últimos 14 años, habiendo perdurado mucho más tiempo del que tal vez algunos pudieron haber estimado para dicho producto. Sin embargo, el día de hoy no estoy aquí para traerles una síntesis retrospectiva sobre el trayecto que ha llevado la franquicia a lo largo del tiempo, sino más bien un vistazo al pasado, por llamarlo de alguna forma. Retrocedamos un momento hasta finales del 2012. Época en la que Slendytubbies recién comenzaba a explotar dentro del internet, como aquel nuevo fangame de terror de turno, creado por personas amateur en el ámbito de la programación. Y dado que, por aquellos tiempos, YouTube era una plataforma que funcionaba completamente diferente a como lo hace actualmente, los gameplays y vlogs resaltaban entre las mayores tendencias del sitio. Gracias a esto último, el primer juego pudo aprovecharse de la fama de los creadores de contenido más populares, que decidieron darle una prueba y mostrarlo al público, lo cual permitió a su vez que el pequeño equipo encabezado por Sean Thoman se diera cuenta del creciente éxito que tenían entre sus manos. Poco tiempo después, directamente al año siguiente, sería mostrado al público un muy corto metraje, si es que se le puede considerar de esa forma, cargado aparte de una calidad demasiado cuestionable en general, al estar compuesto únicamente de imágenes tomadas desde el propio juego, transiciones cutres que el propio editor traía por defecto, y una pequeña sinopsis que se le era contada al espectador por medio de textos sobrepuestos en la pantalla. A nivel visual, vemos que el producto no tenía mucho que ofrecer. Pero ¿qué tal el apartado de la historia? Pues a decir verdad, dicho tráiler presentaba una premisa que incluso para aquellos tiempos del 2013 ya era una teoría bastante sonada dentro de la comunidad del juego, la cual hablaba sobre cómo alrededor de Teletubbilandia había acontecido una brutal masacre precedida por el mayor de los 4 hermanos principales, Tinky Winky, quien luego de comerse una papilla convenientemente infectada por un virus desconocido, acabaría volviéndose loco y mataría a sus 3 hermanos menores. Solo que en este caso, lo observaríamos retratado de una manera ligeramente distinta a como lo pudimos presenciar después en, por ejemplo, el modo historia de Slendytubbies 3. De manera resumida, este rápido vistazo nos permitiría entender la trama principal por la cual se decantaría esta nueva película, aunque, como mencioné anteriormente, con algunos pequeños cambios que estaremos describiendo a continuación. 1. Comenzando por el horario en el que suceden las cosas, siendo el pleno día donde a un mono morado le da por volverse loquito y empezar a matar gente a las putas 10 de la mañana, sí. Un martes casual. 2. El hecho de que Dipsy también decidiera acompañar a sus hermanas Po y Laa en la búsqueda de Tinky Winky esta vez, en lugar de simplemente quedarse dormido como un vago baboso. 3. La muerte de Po, que aparentemente según este tráiler, sería en realidad un suicidio. 4. La presencia de muchos más Tubbies, los cuales cumplirían con el rol de policías. 5. Y la intervención del guardián, que en este caso no sería solo uno, sino más bien 2, y serían unos policías.
Gracias Lockend. La película era una idea ambiciosa dentro de la comunidad, que prometía llevar el terror y los sustos de este extraño juego hacia una historia más oscura y profunda. Durante un tiempo, el proyecto generó hype, teorías e incluso expectativas enormes entre los fans. Pero entonces todo se detuvo. El proyecto fue cancelado. Siendo anunciado oficialmente la cancelación con una imagen que decía Slendytubbies The Movie, Canceled. Primero se habló y especuló de toxicidad en la comunidad. Después la realidad salió a la luz. Falta de tiempo, falta de recursos, y poco a poco, el silencio. Los avances desaparecieron, los videos fueron ocultados. Y lo único que quedó fue un tráiler. Este tráiler se alcanzó a salvar de ser Lost Media gracias a un chico que en septiembre de 2018 subió a su canal de YouTube una recopilación de los juegos de la saga, pero en ese video él puso el tráiler de la película como parte de la recopilación, video que actualmente está oculto. Aunque eso no fue el final del todo. Porque otros intentos de recuperar esta película surgieron después. Pero esa es otra historia. Aunque el proyecto nunca se completó, con el tiempo han salido varios datos interesantes sobre lo que se tenía planeado y lo que realmente ocurrió detrás de su desarrollo. Con el paso del tiempo, también comenzaron a aparecer algunos registros visuales del proyecto. En el grupo de Facebook Slendytubbies Online Horror Game Series, se llegaron a compartir imágenes de los avances de la película. Actualmente, al revisar ese grupo, el material relacionado es muy escaso, y lo más relevante que encontré es esto. Hay un detalle Super HD 4K que aparece en el póster oficial de la película. En la parte superior se puede leer la frase, "Don't leave your friends", que traducida al español significa "no dejes a tus amigos". Lo que sugiere que la historia tendría un enfoque más centrado en la supervivencia en grupo. En cuanto a su lanzamiento, se tenía previsto que la película saliera alrededor de 2015. Sin embargo, tras la cancelación del proyecto, el canal de Santikun, que actualmente se encuentra abandonado, dejó de mostrar avances públicos. En ese canal existían varios vídeos relacionados con la película que, al día de hoy, pueden considerarse Lost Media. Existe un video que llevaba por título Slendytubbies The Movie, First Look, o en español, Primero Vistazo, pero actualmente se encuentra en privado, sin acceso al público. A pesar de no haberse completado, parte de la idea original de la película no se perdió del todo. Se sabe que ciertos elementos de su trama sirvieron como inspiración para la campaña oficial. Por otro lado, en el tráiler se puede ver brevemente a Nono. Sin embargo, su participación es mínima y no se muestra cumpliendo un papel relevante dentro de la historia, por lo que no está claro si tenía alguna relación directa con el origen de la infección. En algunos materiales y descripciones del proyecto, se llegó a referir erróneamente a Po como si fuera hombre. Esto probablemente se debió a un error de traducción o interpretación, más que a un cambio intencional en el personaje. Gracias por las curiosidades, compadre Inc. A pesar de todo, la historia detrás de esta curiosa producción no acabó aquí simplemente. Como suele suceder con una buena porción de las clásicas leyendas urbanas presentes en el internet, el vacío, y aquella sensación de haber perdido un metraje curioso ocasionado por el abandono del proyecto original, despertó la ambición de quienes aún deseaban conocer ese contenido materializado. Siendo precisamente acá en donde una figura cercana entraría a dicho relato. Les explico el contexto. Hace un par de años, un viejo compadre llamado Guzmane decidió tomar las riendas de lo que, hasta esos momentos, parecía una causa perdida. Originalmente, Guzmán solo estaba aprendiendo a usar el programa de Unity, uno de los motores de desarrollo de videojuegos multiplataforma más populares a nivel mundial, con el propósito de crear cinemáticas. De manera que, como primer proyecto de prueba, quiso que él mismo fuese su propia versión de la película cancelada de Slendytubbies. Claramente motivado por la estética de la franquicia, y el misterio del guión original, decidió embarcarse personalmente en esta tarea titánica. No se trataba de un simple fanfilm improvisado, dado que desde el inicio se podía apreciar un esfuerzo genuino por tratar de capturar esa atmósfera opresiva y perturbadora que la comunidad tanto anhelaba dentro del lore del juego.
Durante meses, el proyecto avanzó lenta, pero progresivamente, siendo mi compadre Ink Ninja quien solía recibir actualizaciones de parte de Gus cada que lograba un nuevo avance. Con ello, pequeños vistazos de escenas se darían a conocer, intentando conectar los puntos del guión perdido, al igual que algunas pruebas de metraje, las cuales buscaban recrear los visuales del tráiler original. En líneas generales, esto habría sido un rayo de esperanza para el posible resurgir de la película, no obstante, y de forma lamentable el destino de esta reinterpretación acabaría no siendo muy distinto al de su predecesor. La magnitud del trabajo, sumado a las dificultades técnicas y la posterior pérdida de interés, terminarían por consumir el entusiasmo inicial. Finalmente, y con el paso del tiempo, Gus dejaría morir oficialmente el proyecto, marcando un desenlace agrietado, e incluso desapareciéndose él mismo un tiempo después. A día de hoy, continúa siendo una pena constante como el esfuerzo puesto por el pana Gus acabó prácticamente en nada. Lo que comenzó como un proyecto para expandir lo visto en el material original inacabado, terminó convirtiéndose en simples restos de una idea mucho más grande y ambiciosa. Restos los cuales, por mucho tiempo, permanecieron resguardados sin poder darse a conocer. Hasta el día de hoy. Y al final, todo esto nos deja con algo bastante curioso. Una película que nunca existió como tal, pero que aún así logró mantenerse viva en la mente de la comunidad durante años. Un proyecto que pasó de ser una simple idea, a convertirse en un caso más dentro del internet donde lo incompleto, lo perdido, termina siendo más interesante que el producto final. Porque en cierto punto, Slendytubbies The Movie dejó de ser una película y se convirtió en un ¿qué hubiera pasado si?
Y es justo eso lo que la hace tan interesante. No fue una película terminada, no tuvo estreno, ni historia completa. Pero aún así dejó huella, generó teorías, inspiró otros proyectos y mantuvo viva la curiosidad de la gente incluso años después de su cancelación. Al final, más que una película perdida, esto fue una idea que nunca dejó de existir del todo. Y quién sabe. Tal vez en algún momento, alguien más vuelva a intentarlo. O tal vez no. Pero mientras tanto, esto es lo más cercano que tenemos a esa película que nunca llegó a ser. Y muchas gracias por ver esto hasta el final. Quiero dar las gracias al invitado de honor de hoy, un gusto haber colaborado contigo mi querido amigo. No hay de qué, manito, gracias a ti por ofrecerme la oportunidad.